Hola a todos. En este video voy a explicar cómo aprenden los niños o cómo adquieren, ¿sí?, los aprendizajes según la visión de Jean Piaget, Gerard Bernau y Guy Brousseau, o mejor dicho, la visión, la investigación que ellos realizaron. Primero vamos a comenzar con Piaget. ¿Por qué voy a comenzar con Piaget? Porque tanto Bernau como Brousseau trabajan la base de Piaget, ¿sí? Si bien Bernau se orienta más a lo que es el aprendizaje significativo de Ausubel, Brousseau su teoría es piagetiana, ¿sí? Bien, la teoría de Piaget se llama teoría del desarrollo cognitivo. Recuerden que es una teoría psicogenética. ¿Qué significa esto? Significa que Piaget le da vital importancia a la genética del niño a la hora de la construcción de aprendizajes, ¿sí? Y dice, el alumno aprende adaptándose al medio, ¿sí? Aprende adaptándose al medio. O sea, en la interacción con ese medio se adapta construyendo el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Esta adaptación se produce mediante los procesos de asimilación y acomodación. Este aprendizaje se produce mediante la dinámica de asimilación y acomodación. Bien. Ahora lo vamos a ver en una forma más gráfica, ¿sí? Esto sería de la siguiente manera. El niño interacciona en un medio, ¿verdad? Este medio influye en la creación de esquemas. Bien. ¿Cómo se produce esto? Se produce de la siguiente manera. Mediante la organización, donde se producen conductas diferentes ante un nuevo esquema específico. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Por ejemplo, tengo una interacción, ¿sí?, con ese medio. Ese medio es una persona y discuto con esa persona. Pues bien, mi conducta puede ser pelear, ¿sí?, discutir, elevar la conversación, ¿sí?, o otro tipo de organización de esquemas es llegar a la conclusión, conversar y decir, bueno, tenemos diferentes opiniones, ambas están bien, o para nosotras ambas están bien, ¿sí? O sea, una conducta diferente ante un nuevo esquema. O sea, podemos variar nuestras conductas. Eso depende de la organización de esquemas que nosotros realizamos. Esto también se ve en el tema de las situaciones didácticas, donde nosotros variamos, ¿sí?, el factor de variación que podemos incluir en una situación didáctica. ¿Para qué? Para que los niños vuelvan a organizar sus esquemas, ¿sí? Bien. El otro proceso es cuando se adaptan. O sea, yo aprendí que puedo conversar y llegar a un acuerdo sin discutir. Cuando se adaptan significa estabilidad, ¿sí? Estos producen una relación con los conocimientos previos y se produce por asimilación cuando se integra un nuevo conocimiento, un nuevo esquema, ¿bien? O acomodación,
como lo dice la palabra, acomodar. ¿Qué es lo que acomodamos? Acomodamos nuestros esquemas, ¿sí?, ante un nuevo esquema, o modificamos esquemas previos. Veámoslo así. Completo. El sujeto interacciona con ese medio, ¿sí? Ese medio le brinda información al sujeto para que cree esquemas. Esos esquemas se organizan en conductas, ¿sí?, y se adaptan ante la asimilación cuando integramos un nuevo conocimiento, un nuevo esquema. Por ejemplo, aprendí a dividir, o cuando se adaptan, por ejemplo, en la modificación de esquemas, ¿sí? Yo cuando enseño la multiplicación, le enseño en base a la suma repetitiva, ¿sí? Por lo tanto, esto sería una modificación de un esquema previo, ¿sí? Le agrego a un esquema ya existente, la adición, la multiplicación. Bien, ¿qué más me queda que dice Piaget? Dice, esta reestructuración cognitiva en la cual la acomodación es el proceso mediante el cual el sujeto, ¿sí?, modifica sus esquemas para poder incorporar nuevos esquemas. Esto puede producir la modificación de un esquema ya existente, ¿sí?, o la creación de un nuevo esquema. Bien, para decirlo un poquitito más sencillo, esta es la teoría de Piaget, ¿sí? Así se aprende. Un poquitito más sencillo sería así. Este es el sujeto o el niño, ¿sí? Interacciona con el medio. ¿A qué le llamamos medio? Le llamamos medio al docente, a una actividad, a la naturaleza, ¿sí?, a cualquier situación que le produzca un aprendizaje, a un objeto. Bien, por ejemplo, una de las investigaciones que hizo Piaget fue darle al niño una esfera y un cuadrado, ¿sí? Y le pregunta qué ve en común. El niño se pone a interactuar con ese medio, esos objetos, ¿sí? Y en esa interacción aprende. Bien, perfecto. Este es el análisis que hace Piaget. Vamos ahora con Brousseau, ¿sí? Recuerden que Brousseau desarrolla su teoría con bases piagetianas. Entonces van a encontrar algunas palabras que él cita de la teoría de Piaget. Vamos a secar bien para que no se me resbale el filo. Bien. ¿Qué nos dice Guy Brousseau? Guy Brousseau o Brousseau desarrolla la teoría de las situaciones didácticas. Bien, esta teoría dice que el docente debe construir una situación didáctica intencional, o sea que debe tener una intención para construirla. ¿Cuál sería la intención? Bueno, el saber qué quiere enseñar. ¿Qué nos dice del alumno? ¿Cómo aprende? Por palabras de la definición de Brousseau, dice que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrio. Recuerden que Piaget nos habla del equilibrio y el desequilibrio. O sea, cuando el niño aprende, ¿se acuerdan que acá hice todo el gráfico? Cuando el niño aprende y luego logra acomodar un nuevo esquema o modificar un esquema anterior, ¿sí?, se logra el equilibrio cognoscitivo. Si el niño o el sujeto del aprendizaje realiza una acción y esta acción, por ejemplo, un problema lo realiza, el problema es de división, lo realiza con multiplicación y le da mal, esto produce un error cognoscitivo, ¿sí?, que al mismo tiempo representa mayor aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, él dice, Brousseau, que ese medio produce en el niño desequilibrio, ¿sí? Entonces,
el alumno aprende? Adaptándose, palabras de Piaget, adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, o sea, no es fácil para el alumno adaptarse, ¿sí? De dificultades, de desequilibrios. A ver, recuerden que sigue la definición, recuerden que cuando nosotros realizamos esa situación didáctica intencional, debe tener un desafío para el niño, ¿sí? En esa intención tiene que también tener un sentido para que él pueda realizarla con interés y motivación. Entonces a eso se refiere en esa relación que tiene el sujeto con el medio. Dice, el saber es fruto de esa adaptación del alumno, se manifiestan en respuestas nuevas, que son prueba del aprendizaje. ¿Qué nos dice él? Que el aprendizaje se manifiesta en esos errores en diversas respuestas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a cuando el alumno interacciona, por ejemplo, en situación de acción. Estoy nombrando la primera fase de una situación didáctica. En esa situación de acción, ¿sí? Por ejemplo, otra vez hagamos el ejemplo con las figuras. Le doy una esfera y le doy un cuadrado. Y digo, ambas ruedan, ¿verdad? Bueno, el niño las va a probar y esto va a producir un error. Va a decir, esa afirmación no es correcta. Solo rueda la esfera, el cuadrado no, ¿sí? Bien. Dice, por lo tanto, el alumno aprende al interactuar en una situación intencional construida por el docente, más precisamente en las fases de validación. O sea, que acá cambia el gráfico. ¿Qué nos dice Brousseau? Brousseau nos dice la siguiente. Sí, el sujeto va a aprender en interacción con ese medio, pero ese medio, ese medio es una situación didáctica, ¿sí? Y esta situación didáctica está intencionalmente construida, ya sea por un docente, ¿sí? Por un padre, el que quiera producir en el niño aprendizaje, tiene que crear, ¿sí? Esa situación didáctica. Y dentro de esa situación didáctica, ¿qué nos dice él? Nos dice lo siguiente. Recuerdan que tiene fases, ¿sí? La fase de acción, la fase de formulación, fase de validación y fase de institucionalización. Bien, nos dice que el niño aprende en la fase de validación. ¿Por qué en esa fase? Porque el niño en la fase de acción accionó sobre el material. En la fase de formulación elaboró un mensaje sobre esa acción. Y en la fase de validación él va a argumentar, ¿sí? Lo que hizo. Esa acción que hizo la va a validar si está bien o no. Recuerden que la validación, tanto como la formulación, tienen una característica muy importante, la comunicación, ¿sí? Y en el caso de la validación, la justificación a ese procedimiento. Bien, ahora vamos a ver el punto de vista de Bernau. ¿Sí? ¿Qué nos dice en su teoría de campos conceptuales Gerard Bernau? Bien, Bernau, como les decía, ¿sí? Me comí acá, denme un segundito, me comí una G. Bernau.
Gerard Bernau tiene su teoría de campos conceptuales o desarrolla la teoría de campos conceptuales. Como les decía, Bernau, a diferencia de Brousseau, toma muchísimo en cuenta los conocimientos previos, basándose, ¿sí?, en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿sí?, que enseguida la voy a desarrollar. Como les decía, tomen nota porque yo coloco las ideas principales en la pantalla, en el pizarrón. Es una teoría neopiagetiana. Significa que se enfoca en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje de competencias complejas. También es una teoría que se enfoca en conceptos de Piaget, ¿sí? Recuerden también que Bernau y Brousseau trabajan juntos en el desarrollo de ambas teorías, ¿sí? Investigan juntos, por eso ven similitudes. Dice, el alumno aprende ¿cómo? Dice Bernau, el alumno aprende en la construcción de diversas situaciones que dan sentido a los campos. El alumno aprende en diversas situaciones que dan sentido a los campos conceptuales. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que el alumno pueda, ¿sí?, aplicar un concepto a diversos problemas, situaciones, actividades, es cuando va a construir ese campo de conocimiento, ¿sí? Bien, ¿qué más nos dice? Nos dice, al poder aplicar los conceptos, los conocimientos se producen en acción, ¿sí? O sea, la aplicación del conocimiento en acción. Acá es cuando el conocimiento toma sentido y se puede aplicar, ¿sí? O ya está, vamos a decir, incorporado como conocimiento. Cuando se puede aplicar, ¿sí? Conocimiento en acción. Sin embargo, el conocimiento está organizado en campos conceptuales. Acá vamos a recordar algo, ¿sí? Se los di en el ejemplo de Bernau. ¿Qué es un campo conceptual? Pues bien, un campo conceptual, por ejemplo, vamos a decir un médico. Un médico tiene conocimientos de química, ¿sí?, para poder recetar, ¿sí?, anatomía, tiene que saber dónde está el estómago, dónde está el pulmón, etc. Sin embargo, si nosotros hablamos de un contador, ¿sí?, no va a tener los mismos conocimientos en su campo. Va a tener números, economía, leyes. Sin embargo, ambos pueden tener, por ejemplo, matemática. Pueden tener un campo conceptual de algunas operaciones o razonamientos matemáticos. Por ejemplo, el médico te pregunta cuánto pesas, a los niños principalmente, cuánto pesa para recetarle el medicamento. Pues bien, a eso se refiere Bernau con campo conceptual. Y él desarrolla no solo el campo conceptual de las matemáticas, sino desarrolla varias investigaciones sobre geografía, biología, creo que también física. Sigamos. Entonces dijimos, sin embargo, el conocimiento está organizado en campos conceptuales y este proceso lleva tiempo. A través de la madurez, la experiencia, o sea que el aprendizaje lleva tiempo. Y es a través de la madurez, experiencia y aprendizaje. O sea, a medida que yo puedo aplicar ese conocimiento, lo voy a ir aprendiendo. Por lo tanto, apunta a la relación entre el aprendizaje previo
y el aprendizaje significativo. El conocimiento no es un proceso lineal, es complejo. Bernau se apoya en la teoría del aprendizaje significativo, ¿sí? Teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué significa la teoría del aprendizaje significativo? Significa lo siguiente. Significa que para incorporar un conocimiento, ¿sí?, de forma no memorística, ¿sí?, y que pueda servirnos para aplicarla en otra situación, este conocimiento se debe relacionar con un conocimiento que ya poseo, ¿sí? O sea, que me sirva como de relación a ese nuevo conocimiento. Bien, el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, si lo graficamos, Bernau nos dice lo siguiente. Para que lo vean un poco más sencillo. Bernau dice que el sujeto de aprendizaje o el niño aprende cuando interacciona en diversas situaciones, ¿sí? O sea, cuando el sujeto o el niño, ¿sí?, el sujeto de aprendizaje, digo yo, o el niño puede aplicar, ¿sí?, interacciona, aplica ese conocimiento o ese concepto, como dice él, en diversas situaciones, va a adquirir un conocimiento, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, que me hayan comprendido. Por favor, suscríbanse. En la página está la teoría completa de Bernau y de Brousseau. Ahí van a ver como otros detalles de esto que estoy explicando ahora y algunos ejemplos, ¿sí? Y cualquier otro tema que necesiten, comenten. Gracias y regálenme un me gusta.